saludar, saludar a todos mis hermanos. eh, Ahí sí, como que me desconcentré un poquito con la grabación, pero ahí estamos nuevamente. Saludarles, decía, a todos mis hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Es la verdad un verdadero placer, privilegio y al mismo tiempo un gran desafío para todos los que nos sentamos ahora, ¿cierto?, frente al computador y tenemos la responsabilidad de exhortar la palabra de Dios. Estoy contenta, estoy agradecida de mi Dios. ¿Por qué? Porque me tocaba predicar hace unos sábados atrás y no pude porque me enfermé, queridos hermanos. Que a mí siempre me pasa algo cuando me piden que tome un tema, porque el enemigo allí está siempre insistiendo en molestar, ¿no? Pero con la gracia de Dios, debo decir yo que hoy el pastor estuvo ocupado en otra parte. Yo estoy ocupando, ¿cierto?, aquí el espacio que mi Señor ha permitido que tenga, para que meditemos juntos, ¿cierto?, en un mensaje que yo creo que es necesario para mí y de alguna forma esto trasciende para toda la iglesia. Así que muy agradecida del Señor y también muy contenta de poder saludarles. Eh, Quiero comentarles que en principio el tema que yo iba a presentar hace 2 sábados atrás se enfocaba solamente en una área de lo que hoy día voy a presentarles, ¿ya? Hoy vamos a reflexionar un poco más en profundidad, ¿cierto? Y agrandar tal vez un poquitito a el llamado que el Señor Jesús hace allí, ¿verdad? En el Evangelio según San Marcos, lo que leyó nuestro hermano, que me gustó a todo esto muchísimo la versión, porque deja mucho más claro en relación a los conceptos que allí se utilizan. Antes de que comencemos y de que abramos nuestra Biblia, voy a invitarles a que podamos hacer una oración cortita, principalmente pensando en mí, y lo digo con mucha sinceridad y humildad, ya para que ustedes me acompañen, y a los que están allí con su camarita apagada, que inclinen su rostro, por favor, porque necesitamos, todos los que exhortamos la palabra del Señor, que el Espíritu Santo nos dirija. Así que vamos a orar. Querido Padre, Señor amado, nuevamente mi Dios, acudo ante tu presencia junto a mis hermanos, Señor, ahora en forma muy especial para pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, pueda dirigirme. Tú sabes, mi Dios, que hemos meditado en este tema, Señor, durante todos estos días, mi Dios, y quiero, Señor, pedir que el mensaje que sea impartido en esta mañana no sea el que yo me he propuesto entregar, Señor, sino el que tú has colocado en mi corazón y en mi mente a través de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, también por mis hermanos, para que ellos puedan participar en la lectura, en la búsqueda de tu palabra y puedan también encontrar, Señor, el mensaje que tú quieres entregarles a ellos. Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, yo últimamente, y aquí mi clase y el grupo pequeño sabe, ¿cierto?, que he estado transmitiendo harto con este mensaje, miren, que aparece en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6, la página 405. Allí el Espíritu de Profecía dice: el regreso de Cristo a nuestro mundo no se demorará mucho. Sea esta la tónica de todo mensaje. Ustedes pudieron analizar Jesús pronto volverá. ¿Alguno tiene alguna duda en relación a eso? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que los que estamos aquí hemos abrazado esa esperanza y nos aferramos a esa bendita esperanza, y es por eso, cierto, que nos gusta y nos gozamos de meditar efectivamente en ese mensaje. Yo quiero compartir con ustedes un poquitito, ya solamente voy a compartir esta imagen para contextualizar todo lo que vamos a mencionar, ¿ya? Miren, yo aquí humildemente lo digo, porque humildemente lo hice una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo, del tiempo del fin. Faltan algunos aspectos aquí, ¿ya? Y no quiero que se asusten porque no aparecen, pero consideremos que el tiempo del fin comienza, ¿cierto?, en el año 1798. Allí hubo un incidente, un evento importante, ¿cierto?, que marca el cumplimiento de una profecía, ¿ya? Que dice relación, ¿cierto?, con el protagonismo que tiene allí el general Berthier. ¿Se acuerdan lo que pasó? El Papa es llevado cautivo. ¿Se acuerdan o no? No sé, no veo ningún dedito por allí.
que me pueda apoyar. Ya, luego Ana, entendemos que Día de Muerte. allí comienza, ¿cierto?, el tiempo del fin. Luego hay otro evento importantísimo para nuestra historia que lo hemos ido, ¿cierto?, conociendo en el estudio y como es abierto el libro de Daniel, ¿verdad? Podemos comprender que en el año 1844 comienza otro evento importante para nosotros como cristianos, ¿verdad? Que dice relación con el paso del lugar de nuestro Señor Jesús, del lugar santo al lugar santísimo, ¿cierto? Y con el inicio del juicio investigador, ¿ya? Una verdad que está siendo predicada, aquí es donde comienza a predicarse el mensaje del tercer ángel, ¿ya? Aquí, la hora de su juicio ha llegado. Ese mensaje ha comenzado a predicarse desde el año 1844 en adelante. ¿Ya? ¿Dónde estamos nosotros, queridos hermanos? Nosotros sabemos que estamos esperando dos eventos importantísimos. Uno de ellos, ¿cierto?, es el que de alguna manera va a marcar la pauta para que comprendamos nosotros que el tiempo de gracia se ha terminado, que dice relación con el decreto dominical. ¿Ya? Aparece allí. Estoy tratando de buscar el cursor aquí para mostrarlo. Ya. Pero allí está, el decreto dominical, ¿cierto? Luego de eso viene un periodo, dice el espíritu de profecía, pequeño, un periodo pequeño de tribulación. Pero ese periodo pequeño de tribulación y de angustia, ¿cierto? Dice que es un periodo muy complejo, muy difícil, cual no se ha visto nunca. Así lo menciona el Señor Jesús en su palabra. Y luego de eso, ¿verdad? Entendemos que viene, ¿cierto?, nuestro Señor Jesús. Ahora nosotros, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Se podría decir que estamos cerquita de ese gran acontecimiento que de alguna manera, ¿cierto?, nos llama a nosotros a estar prestos, ¿cierto?, y a comprender que la venida del Señor Jesús está allí, a la puerta, ¿ya? Ahora, sabemos, ¿cierto?, que aquí, antes de que se publique y comprendiendo que el mensaje del tercer ángel está siendo predicado desde el año 1844, ocurre un evento que vamos a analizar también, ¿cierto?, aquí en el Evangelio, según San Marcos, ¿cierto?, que está allí en medio donde estamos nosotros y cuando se emita el decreto dominical. ¿Qué es? ¿Qué es? Ese evento dice, ¿cierto? Y luego de ese evento vendrá el fin. Es la predicación del Evangelio a todas las naciones, ¿ya? A todas las naciones, ¿ya? Miren, esta imagen yo solamente la coloqué para contextualizarnos. ¿Dónde estamos situados, queridos hermanos? Porque efectivamente el tiempo es muy cortito el que nos queda para cumplir la misión. Ahora sí, los voy a llevar a que busquemos en sus Biblias, ya en nuestras Biblias, el capítulo 13 del libro de Marcos. Esta meditación, queridos hermanos, está centrada, ¿cierto?, en los evangelios. Nosotros tenemos mucha información y mucha luz en cuanto a las fechas y cumplimiento profético en relación, ¿cierto?, a lo que mencionan los libros de Daniel, ¿verdad? Y también el Apocalipsis y Joel y algunos libros allí que nos entregan luces en relación, ¿cierto?, a los acontecimientos y a las fechas propiamente tal, ya del cumplimiento profético. Ahora, a mí, dentro de todos los relatos que hay en relación, ¿cierto?, a las señales y al cumplimiento profético, los que más me conmueven, los que más me gustan, porque a tono personal lo digo, son los de los evangelios. Las señales que han sido presentadas por nuestro Señor Jesús, por su palabra. ¿Ya? Por lo tanto, este mensaje está basado en el Evangelio según San Mateo, del capítulo 24, ¿cierto? El capítulo 21 de Lucas, ¿verdad? Y también, ¿cierto?, en el capítulo 13 de Marcos. Y aquí en el capítulo 13 de Marcos nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque en definitiva hay tres aspectos esenciales de alguna forma, ¿verdad?, que se mencionan en y que se hacen énfasis a los tres juntos aquí en el libro de Marcos. ¿Ya? Que son mirad, velad y orad. ¿Ya? Miren, el Señor Jesús, y es importante también mencionar esto, ya cuando habla aquí acerca de las señales antes del fin,
La entrega en el contexto de, recuerden el episodio, ¿cierto? Cuando están ellos a las afueras del templo, ¿cierto? Y los discípulos, o más bien las personas, le dicen, mire, mira Señor, qué majestuoso es este templo, qué hermoso es, mira su construcción. Y él les dice efectivamente, ¿cierto? Que efectivamente era muy hermoso, pero que iba a ser destruido. Entonces, luego de esa información que el Señor entregó allí a todos, ¿verdad? Eh, algunos discípulos de ellos, ¿cierto? Del Señor, ¿cierto? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se acercaron a él aparte y le preguntaron, Señor, dinos, ¿cierto? ¿Cuándo serán estas cosas? Y aquí ya estamos leyendo versos 3 y 4 de Marcos 13. ¿Y qué señal habrá, ¿cierto? Cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Entonces aquí el Señor, como lo hace en muchas otras ocasiones, magistralmente les entrega información efectivamente de la destrucción, ¿cierto?, de Jerusalén, del templo efectivamente que ocurrió en el año 70 después de Cristo, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, les entrega información sobre las señales del fin de los tiempos, de las señales, ¿cierto?, que iban a estar antes de su segundo advenimiento. Entonces, efectivamente, lo primero que el Señor aquí les dice, ¿verdad?, a ellos, y la recomendación, otro aspecto interesante a considerar cuando se analizan aquí los evangelios, el Señor no les da un tiempo específico. Nosotros tenemos una última profecía de tiempo, que es ¿cierto?, la más larga de todas. ¿Se acuerdan? La que terminaba en el año 1844, que hablaba acerca de la purificación del santuario, ¿cierto? Esa es la última profecía de tiempo que tenemos. Luego de eso no tenemos otra. Ya no se menciona otra, ya en la escritura. Por lo tanto, aquí el Señor, cuando habla acerca, ¿cierto?, de su segunda venida y del fin del tiempo, no hace énfasis en el tiempo preciso y en la hora determinada. De hecho, los tres evangelios son muy claros en decir, ¿cierto?, que el día y la hora nadie lo sabe. Por lo tanto, el énfasis que hace Cristo Jesús aquí está en la actitud que debería tener el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y en este minuto, ¿cierto?, la información también que él comparte sobre la destrucción de Jerusalén, ¿verdad?, a sus discípulos, la actitud que ellos deberían tener, y que es la que trasciende también a cada uno de nosotros, a mí, en forma personal lo digo, ¿ya? ¿Cuál era esa actitud? Teníamos que mirar, tenemos que mirar, tenemos que velar y tenemos que orar. Y debo ser honesta, el tema que yo iba a exponer en principio hablaba sobre un solo aspecto de estos, que era el velar, ¿ya? Pero creo que estos tres aspectos van de la mano, queridos hermanos, ¿ya? Entonces vamos a analizar el primero de ellos. Mirad, ¿qué es lo que debemos mirar? Busquemos Marcos 13, verso 4, ¿cierto? Allí nos dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Lo primero, cierto, que de alguna manera nosotros tenemos que mirar aquí son las señales. Tenemos que estar atentos a las señales. Las señales, ¿verdad? Las señales antes del fin. Ahora, hay otro aspecto interesante que tenemos que estar atentos, ¿ya? Ese es uno solo. Pero miren, lo que dice más adelante, ¿cierto? En el verso 5, aquí viene el otro aspecto al que tenemos que estar atentos, ¿ya? Primero tenemos que mirar las señales. Lo otro dice, verso 5, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad, que nadie os engañe. Y ahora yo les pregunto a ustedes, queridos hermanos, miremos que nadie nos engañe, pero ¿cómo sabemos cuándo o no se trata de un engaño? ¿Cómo podemos saber si efectivamente algo es un engaño? ¿Cómo podemos mirar esto, que nadie nos engañe, pero darnos cuenta efectivamente de que no es un engaño? Y aquí está efectivamente cierto lo que nosotros entendemos que efectivamente es el trasfondo del asunto. Tenemos que, ¿cierto?, conocer la verdad, ¿cierto? Conocer la verdad, conocer. Hay un texto por allí muy conocido por nosotros que dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Conocer la verdad, mi palabra es verdad, dice el Señor Jesús.
Por lo tanto, usted tiene que conocer, y usted y yo tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. Es la única forma en que usted puede reconocer un engaño, ¿ya? Y miren qué interesante, porque efectivamente, ¿cierto? Nosotros sabemos el mensaje que el Señor aquí efectivamente les entrega a los discípulos. En el verso 6, de hecho, también les dice, ¿cierto? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, engañarán a muchos. Y efectivamente, históricamente, estas palabras se cumplieron. Nosotros, si ustedes pueden buscar después allí el capítulo que se titula En el Monte de los Olivos, en el deseado de todas las gentes, el Espíritu Profecía, ¿cierto? Allí, ¿no es verdad? El Señor efectivamente bueno, está relatado aquí lo que yo les estoy mencionando en relación a la entrega, ¿cierto?, de estas señales, ¿verdad? Pero dice que aquí el Espíritu de Profecía que muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había llegado, ¿ya? Dice, iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías, pero la amonestación, y aquí es lo interesante, porque el Señor magistralmente, ¿cierto? Este mensaje también lo entrega para nosotros. Dice, pero dice, esta amonestación también fue dada a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo. Por eso es importante, querido hermano, que usted, ¿cierto?, se aferre y conozca la verdad. Miren, y eso de alguna forma nos permite a nosotros, aún dentro de nuestra misma membresía, nuestra misma iglesia, por ejemplo, que cuando se levantan ideas o algunas teologías tal vez nuevas, si nosotros conocemos la verdad, la palabra de Dios, va a ser muy sencillo reconocerlo. Va a ser más fácil reconocerlo. Pero si no estamos afianzados en conocer la palabra de Dios, ¿cómo vamos a mirar y no vamos a ser engañados? Vamos a mirar y probablemente vamos a ser cautivados por aquello que nos dicen. Y probablemente vamos a ser engañados. Por lo tanto, aquí, por eso el Señor les menciona a sus discípulos en ese minuto y a todos nosotros también. Mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. ¿Ya? En el verso 21 y 22, también, ¿cierto?, habla en relación precisamente al tiempo del fin, donde dice aquí, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis. Y vuelve a repetir ahora, ¿cierto?, para el fin del tiempo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, dice, y harán señales y inclusive prodigios para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos, a los hijos de Dios. ¿Ya? Porque mezclarán, como la estrategia más utilizada por el enemigo es mezclar, ¿cierto?, un poco de verdad con mentira, ¿ya? Entonces, ojo allí y cuidado allí, que nadie se engañe, conozca la verdad, ¿ya? Ahora, eh, ¿con qué propósito el Señor nos dice efectivamente, ¿cierto? Mirad, ¿para qué? ¿Por qué es que debemos poner atención nosotros a estas cosas? Y a los acontecimientos. ¿Por qué? Vamos al verso 29. Verso 29 de Marcos 13. Nosotros, y también aparece en Lucas 21, ¿cierto? 28. Lucas es mucho más explícito tal vez para explicar el por qué, la razón del por qué. Tenemos que estar atentos y mirar, observar, ya mirar bien, que nadie nos engañe, atentos a las señales del fin. ¿Por qué? Porque cuando dice aquí, ¿cierto? El verso 29, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Es más, en Lucas 21 28 dice, ¿cierto? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice. Levantarse, ¿cierto? Erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Verdad? Ese es el propósito, que nosotros de alguna forma, ¿verdad?, estemos atentos, ¿ya? Atentos para conocer que Él está a las puertas, ¿ya?
Ese es un aspecto muy, muy importante de aquí del mensaje que quiere transmitir nuestro Señor en su palabra, aquí en los evangelios. Y el otro aspecto, decíamos, mirad, ¿cierto? Velad. La otra forma, o más bien el otro elemento importantísimo a considerar aquí, ¿cierto? Es el velar. Y alguien podría, bueno, yo creo que todos tenemos una noción, ¿cierto?, de lo que significa velar. La versión de nuestro hermano Sergio era muy explícita y lo explicaba muy bien. Permanecer despierto, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Si ustedes buscan en la concordancia de su Biblia, si tienen concordancia, busquen. Velar. ¿Saben lo que significa? Cuidar y defender. No solo mantenerse despierto, sino cuidar y defender. Por eso es que va de la mano con el mirad, que nadie os engañe. Porque tenemos que cuidar, tenemos que defender algo, ¿cierto? Entonces, algunos de ustedes, de los que está aquí, a Rodrigo le va a tocar en un tiempito más, pero de los que somos padres, ¿le ha tocado pasar la noche en vela cuidando a algún hijo enfermo? Yo creo que más de alguno. Y tal vez a lo mejor no necesariamente sus hijos, tal vez a un padre, a una madre, algún hermano querido, ¿cierto? Cercano a uno, y uno pasa la noche en vela. Y en esa noche en vela, uno evita efectivamente quedarse dormido para cuidar, para defender, para estar atento, ¿no? Entonces, busquemos Marcos 13, ¿cierto? Los versos que había leído nuestro hermano, el verso 33 y 37, ¿cierto? En mi versión aparecen un tanto distinto, pero miren, dice así, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y luego dice, ¿cierto? El verso 37, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Ahora, es interesante porque aquí en medio, ¿cierto? El Señor coloca un ejemplo. ¿Cómo de alguna manera se explica esto del velar y del permanecer despierto? ¿Y el por qué? Porque dice que el tiempo, ¿cierto? No sabéis cuándo será el tiempo. Y le dice aquí, el verso 34 y 35, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. Y miren lo que interesante esto, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Que velase. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Aquí se utilizan, ¿cierto?, las 4 vigilias que eran comprendidas ahí en esa época, ¿cierto? Que aparece, dice, al anochecer, la medianoche, el canto del gallo y la mañana. De alguna forma traduce toda la jornada, ¿ya? Pero qué interesante, yo decía, nosotros somos como este portero, que tenemos que cuidar, que tenemos que defender, que tenemos que velar, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo velamos? ¿Cómo evitamos quedarnos dormidos? ¿Cómo de alguna forma cuidamos? ¿Cómo defendemos? ¿Ya? Lo primero es atender a la primera recomendación que nos hacía el Señor Jesús. Mirar, estar atentos, estar atentos. Es el primer aspecto. Y lo otro, queridos hermanos, es, ¿qué hace usted para que, por ejemplo, en una noche que está cuidando a su hijo, a un enfermo, para permanecer en vela? ¿Se queda sentadito al ladito del fueguito, calentito, ¿cierto? ¿Cómodo, relajado allí? No, ¿cierto? Porque efectivamente, mientras más relajaditos estamos, más cómodos estamos, efectivamente viene el sueño, el relajo, ¿verdad? Y no nos damos ni cuenta y estamos como los discípulos que acompañaron al Señor Jesús, estamos durmiendo, ¿cierto? Entonces, aquí también, ¿cierto? El espíritu de profecía es muy claro en mencionar. Miren, los que velan, vuelvo a mencionar aquí la página 588 del Deseado de toda la gente, ¿cierto? En el capítulo en el Monte de los Olivos. Dice, los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La expectación de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y a temer sus juicios sobre la transgresión. Los debe despertar de la enormidad del pecado, de rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor
purifican su alma por medio de la obediencia a la verdad. Combinan la vigilia atenta con el trabajo ferviente. Y aquí está el aspecto importante, pues, querido hermano. Si usted quiere permanecer despierto, permanezca activo, activo, activo dentro de la iglesia. Y saben que no solo dentro de la iglesia, en cualquier esfera donde usted esté, tiene que estar activo, ¿ya? Eh, dice, sigo leyendo, dice, por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se aviva para cooperar con las inteligencias divinas y trabajar para la salvación de las almas. Yo les recomiendo, queridos hermanos, no lo vamos a hacer ahora por tiempo, pero les recomiendo que busquen el libro Eventos de los Últimos Días y que se lean el capítulo 9, porque allí también, ¿cierto?, habla efectivamente de cómo nosotros podemos también mantenernos activos cívicamente y socialmente, que es muy importante también, ¿ya? Pero aquí efectivamente nosotros no se nos invita efectivamente a que estemos, ¿cierto?, a que no estemos en ociosa expectativa. Y les voy a leer aquí, queridos hermanos, otros textos más que son mucho más explícitos que este que acabo de leer, ¿ya? Miren, nosotros también para mantenernos despiertos tenemos que utilizar nuestras facultades. Si estamos activos, necesariamente tenemos que utilizar las facultades que el Señor nos dio, ¿cierto?, al servicio de Dios y de los demás, ¿ya? En el camino a Cristo, en el capítulo 9, allí habla, ¿cierto?, el Espíritu de Profecía acerca del trabajo y la vida. Y yo quiero compartir con ustedes un texto aquí que me parece muy, muy interesante también, que dice relación con lo mismo. Dice así, en la página 39, el único modo de crecer en la gracia es haciendo desinteresadamente la obra que Cristo ha puesto en nuestras manos. Ocuparnos, en la medida de nuestras capacidades, en ayudar y beneficiar a quienes necesitan la ayuda que podamos darles. Miren qué interesante lo que viene a continuación. La fuerza se desarrolla con el ejercicio. La actividad es la misma condición de la vida. Los que se esfuerzan por mantener una vida cristiana, aceptando pasivamente las bendiciones que vienen por medio de la gracia, sin hacer nada por Cristo, simplemente procuran vivir comiendo sin trabajar. Nada más explícito que esto encuentro yo. ¿Ya? Dice, pero el resultado de esto, del estar cómodos allí, relajados, ¿cierto?, inactivos, el resultado de esto, tanto en el mundo espiritual como en el temporal, es siempre la degeneración y la decadencia. Así también el cristiano que no ejercita las facultades que Dios le ha dado, no solo dejará de crecer en Cristo, sino que perderá la fuerza que tenía. Hermano querido, y aquí la responsabilidad no es solo para algunos. Efectivamente, aquí el mensaje, ¿cierto?, continúa el capítulo dando a entender que efectivamente, ¿cierto?, este privilegio de trabajar en la obra del Señor la tenemos todos. Todos hemos sido llamados a esto. La obra, queridos hermanos, perfectamente podría haber sido encomendada a los ángeles del cielo y ellos con gusto la habrían realizado. Pero ¿saben qué? Se nos da a nosotros, dice, pero en su amor infinito quiso hacernos colaboradores con Él. El mismo capítulo del Camino a Cristo. Con Cristo y con los ángeles, para que pudiéramos participar de la bendición, el gozo y la elevación espiritual que resultan de este ministerio abnegado. Querido hermano, cuando usted se mantiene, cuando usted y yo nos mantenemos activos, trabajando para la obra, al servicio de los demás, comprometidos también con la misión, créanme que nosotros somos elevados, el beneficio es para nosotros, principalmente para nosotros. En muchas instancias lo hemos comentado, ¿cierto? Lo maravilloso que es para nuestra vida el poder servir. Hay muchos testimonios preciosos y yo creo que todos ustedes pueden dar un testimonio aquí de cómo salen fortalecidos cuando se mantienen activos. Yo les digo a mis hermanos, a veces las reuniones son tarde, ¿cierto? Todos estamos cansados de las pantallas, pero yo no me arrepiento de participar de las reuniones de la iglesia, porque salgo vivificada, salgo con ánimo, salgo hasta de buen humor. Y la verdad es que eso pasa, querido hermano. Hay que mantenerse activo. Hay que utilizar las facultades que el Señor a usted le dio, los dones que el Señor le entregó.
No esperen, saben que voy a leerles otro texto más, porque miren lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. No debes esperar mejores oportunidades o habilidades extraordinarias, dice, para empezar a trabajar por Dios. No necesitas preocuparte en lo más mínimo de lo que el mundo pensará de ti. Si tu vida diaria es un testimonio de la pureza y sinceridad de tu fe y los demás están convencidos de que deseas hacerles el bien, tus esfuerzos no se perderán por completo. No espere usted, querido hermano, a transformar, a recibir no sé, una transformación así, no sé, sobrenatural. No, el Señor ya le ha dado a usted dones, talentos, habilidades. Y esos son los que usted tiene que poner al servicio del Señor, al servicio de los demás, al servicio de su iglesia. Y allí efectivamente, ¿cierto? Quiero llevarlos a otros puntos importantes de esto de velar. ¿Cómo mantenernos despiertos? ¿Cómo cuidar? ¿Cómo defender? Es participando del cumplimiento de la misión de la iglesia y en la iglesia. Eso es igual, es importante. La misión de la iglesia y en la iglesia, querido hermano. Se hace a través de la iglesia y en la iglesia también, participando en la iglesia. Yo les comentaba en la imagen, ¿cierto?, que el evangelio, ustedes saben que la misión, ¿cierto?, se engloba en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis, ¿verdad? Sabemos eso. Este mensaje del tercer ángel está siendo predicado desde el año 1844. Yo les mencionaba que hay un evento importante que tiene que cumplirse allí, ¿cierto?, antes de que se emita el gran decreto que estamos esperando todos, ¿cierto? Ese evento dice relación, y que está mencionado en los 3 evangelios, que es la predicación del evangelio. Y díganme ustedes si esa no es la misión de la iglesia. La predicación del evangelio. ¿Ya? Ese es el cumplimiento, o más bien, esa es la misión que tenemos todos nosotros. Todos. El Espíritu de Profecía dice que la iglesia efectivamente es el medio, ¿cierto? Que la iglesia de Cristo es el medio elegido por Dios para la salvación de los hombres. Su misión es extender el Evangelio por todo el mundo. Y querido hermano, quiero decirle que si usted consulta el Espíritu de Profecía, también va a descubrir que no habrá otra iglesia luego de la iglesia adventista. Lo que quedará luego será un remanente, un pueblo de Dios, un pueblo fiel a su palabra. Pero luego de este movimiento, luego de esta iglesia, no va a haber otra. Yo quiero que eso usted lo estudie, indague allí en el Espíritu de Profecía, en la palabra también, porque eso es claro, querido hermano. Por lo tanto, aquí, ¿cierto? Otra forma importantísima de mantenernos en vela, despiertos, ¿cierto? Es efectivamente participar del cumplimiento de la misión en la iglesia, ¿cierto? Y a través de la iglesia. ¿Ya? Miren, en síntesis, y llevándolo a nuestra vida cotidiana, para mantenerse despierto, querido hermano, usted y yo tenemos que estar juntos, debemos estar en comunión con otros. Si usted está solito, va a ser más fácil que se quede dormido. Se lo digo, se lo doy firmado. Es más fácil que usted caiga en la trampa del enemigo. Es más fácil incluso que sea engañado. Entonces, usted tiene que, de alguna forma, ¿cierto?, permanecer en comunión con los demás hermanos, orar juntos. Esto vivifica, queridos hermanos. Esto vivifica. Participar activamente de la obra, que era lo que ya les mencionábamos, ¿cierto? Y lo otro importante, queridos hermanos, no hagamos como efectivamente, ¿cierto?, se menciona también en otros evangelios en relación a esto mismo, no pensemos que el Señor tarda su promesa. Ese no es un pensamiento que nosotros tenemos que alimentar. Nosotros tenemos que pensar que está a las puertas, que nuestro Señor no tarda en venir, que está a las puertas. Ese es un pensamiento que nosotros tenemos que abrigar, ¿ya? Y que tenemos que transmitir también y que compartir, ¿ya? Bien. ¿Cómo estoy en el tiempo? Estoy bien en el tiempo, que es un desafío para mí el tema del tiempo. No sé a qué hora empecé, ni miré la hora, pero nos queda un aspecto también a mencionar aquí, ¿ya? Decíamos, mirad, velad y orad. Miren, queridos hermanos, aquí, ¿cierto? En otros evangelios, ¿cierto? Si ustedes buscan por allí, el Señor constantemente también les dice,
Orad, ¿cierto? Para que vuestra huida, les decía en ese minuto a los discípulos, no sea en sábado, en día de reposo. La oración tiene que ser algo característica en nuestra vida. La oración habla de, si usted tiene una vida de oración, habla de que tiene una intimidad con Dios. Usted puede incluso no estudiar tanto la palabra, digo, no es lo recomendable, pero puede tener una vida de oración, puede tener una comunión con Dios a través de la oración. El Espíritu de Profecía también dice que la oración es la que nos eleva a Dios. De la igual forma, ¿cierto?, que el trabajar, que el mantenernos activos, el participar de su obra, también nos va elevando espiritualmente. Si usted ora, también es elevado a Dios. No es que Dios baje a nosotros, es que nosotros somos elevados al Señor. Y en esa comunión, en esa oración ferviente, en esa devoción diaria, nosotros también somos transformados. Y eso es muy importante, queridos hermanos. Es muy importante. Pensemos y meditemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, ¿cierto? En su experiencia, él conocía la palabra, conocía la verdad, ¿verdad? No es verdad, había sido educado por su madre, dice, en relación a las verdades, digamos, a su propia vida inclusive, ¿ya? Pero pensemos en cómo era su vida. Él tenía una vida de oración. Él pasó en el desierto, antes de enfrentar todo su ministerio, un tiempo en oración. Cada vez que, cierto, él necesitaba un espacio, invitaba también a sus discípulos a que oraran, a que se aparten, a que oren, ¿verdad? Por eso aquí el mandato es mirad, velad y orad. Y orad, van de la mano, las tres cosas van de la mano. Si usted, mi querido hermano, no ora o no estamos orando, preocupémonos. Preocupémonos, porque la oración indica intimidad con Dios, relación con Dios, conexión con Dios. Somos elevados a Dios. Por lo tanto, no podemos descuidar ya la oración, porque igual nos podemos quedar dormidos, podemos ser engañados. Ya, miren, aquí, ¿cierto? En el espíritu de profecía también, ¿cierto? Se hablaba acerca de la oración, el privilegio de orar. En el capítulo, les digo enseguida, capítulo 11, ¿cierto? Aquí el Espíritu de Profecía menciona efectivamente que nuestra mente, ¿cierto?, puede ser atraída hacia Él, hacia Dios. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para poder comunicarnos con Dios debemos tener algo que decirle acerca de nuestra vida actual. Hermano querido, orar es el acto de abrir nuestro corazón. Esto lo sabemos de memoria, como a un amigo dice. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino con el fin de capacitarnos para recibirlo. Miren qué importante. Si usted descuida la oración, si usted y yo descuidamos la oración, no estaremos capacitados para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva hasta Él. Y aquí efectivamente, ¿cierto?, está todo el ejemplo que nos deja el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús, ¿cierto?, estuvo aquí en la tierra, Él les enseñó a orar. Era necesario que ellos conocieran, ¿cierto?, cómo acercarse a Dios, cómo ser elevados a Dios a través de la oración. Mi querido hermano, yo quiero decirle que no estamos en tiempos. Usted vio la flechita allí, mi línea de tiempo muy humilde que hice. Vio la flechita. Estamos en el fin del fin. El tiempo del fin comenzó hace rato. Estamos en el fin del fin. No es tiempo para que nosotros estemos cómodos. No es tiempo para que nosotros estemos ociosos. No es tiempo para que estemos inactivos, queridos hermanos. No es tiempo para que nosotros estemos descuidando conocer la verdad. No es tiempo para que nosotros estemos descuidando una vida de oración. Y insisto en esto, el mensaje principalmente fue para mí. El Señor me impresionó en mi vida y me dijo, Elizabeth, no es tiempo
para esto. Mira dónde estamos. Falta muy poco para que yo regrese. No quiero que alguien piense, por favor, que esto fue en una situación paranormal, no. A través de su palabra, el Señor nos muestra y nos impresiona con su Santo Espíritu. ¿Ya? No es tiempo, querido hermano, para que usted esté inactivo, sin hacer nada. Tenemos que movilizarnos. Y alabo al Señor en esta mañana porque a pesar de que estamos en pandemia, en esta mañana hay un grupo de sus hijos que está congregado. Hay un grupo de sus hijos que está trabajando. Hay un grupo de sus hijos que pretende, ¿cierto?, tener esa fuerza y persevera, como decía Carlitos Salazar en una predicación anterior. Persevera, ¿cierto?, en mantenerse en pie, en no quedarse dormido. Alabo al Señor por eso. Hemos visto milagros, queridos hermanos. Hemos visto que personas han aceptado al Señor Jesús en medio de la pandemia. El Espíritu Santo está trabajando. Tenemos que nosotros unirnos a esa gran y maravillosa obra para que podamos ser transformados, para que podamos ser elevados. Tenemos que mantenernos activos. En esta mañana, ¿cierto? Quiero mencionarles que nuestra iglesia tiene diferentes esferas en las que usted puede trabajar. Diferentes. Tenemos ciertas reuniones con los jóvenes. Quiero contarles que hay grupos pequeños funcionando, queridos hermanos. Si usted no forma parte de uno, anímese y participe con uno de los grupos pequeños. Créame que va a ser de beneficio para su vida. Eso sirve para alentarnos, para mantenernos despiertos. Tenemos, ¿cierto?, también las programaciones especiales de nuestra iglesia. Tenemos la escuela sabática, tenemos los sermones, tenemos el culto del viernes, si alguno quiere recibir el sábado. Qué lindo es recibir el sábado. Yo he participado en algunas instancias también. Recibir el sábado como hermanos. Hermano, congréguese. Transmita este mensaje, congréguese. Es una forma importante y una manera primordial para que nosotros nos mantengamos despiertos, para que podamos efectivamente cuidar, defender, podamos saber cuándo estamos siendo engañados. Participe, manténgase activo, querido hermano. Sirva a los demás. Que su espíritu, ¿cierto?, sea conmovido para el servicio. Para el servicio. Y cuando usted sirve, deja de estar cómodo. Necesariamente tiene que, si usted está relajadito, comodito allí, preocúpese, preocúpese, porque no es tiempo para estar relajados, no es tiempo para estar cómodos. Dice, el Señor le dice a sus discípulos aquí, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuánto será el tiempo. Y después les dice nuevamente, que lo que a vosotros les dice, es decir, a los discípulos, lo que les dice a los discípulos, a todos les dice, velad. A todos lo digo, velad. Mi querido hermano, analice, así como lo hice yo, su experiencia. Analice su vida, analice su relación con el Señor, analice su participación en la iglesia, analice también, ¿cierto?, con la ayuda del Espíritu Santo, su vida devocional. ¿Cómo está? Y piense en el lugar en el que estamos, en el momento histórico en el que estamos. Y medite en esto. No es tiempo para que estemos inactivos. Necesitamos mirar, saber cuándo podemos estar siendo engañados. Necesitamos velar, necesitamos cuidar, necesitamos defender nuestra salvación y la de nuestros hermanos. Y necesitamos tener una vida de oración, de devoción personal con el Señor. Se vienen tiempos complejos, lo sabemos, ¿cierto? Sabemos eso. Pero también sabemos que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre aquellos, la lluvia tardía va a ser derramada sobre aquellas, ¿cierto?, que lo buscan. Aquellos que efectivamente, ¿cierto?, le dan oportunidad, ¿cierto?, para que el Señor lo pueda ser capacitado, para que el Señor, ¿cierto?, pueda morar en su vida. Queridos hermanos, les dejo de tarea. Lean Eventos de los Últimos Días, el capítulo 9. ¿Ya? Y si quieren y pueden complementar eso, lean también lo que dice el Espíritu Profecía en relación al derramamiento de la lluvia tardía. Créanme que si estamos esperando, y esto yo lo medité en relación al estudio de este tema, si estamos esperando que nuestra iglesia en pleno sea revestida con el poder del Espíritu Santo, estamos mal.
porque en nuestro medio algunos van a recibir la lluvia tardía y otros no. ¿De qué va a depender eso? De la comunión, de la devoción que usted tenga. Así que le invito para que pueda meditar en eso, ¿no es verdad? Busque allí en los evangelios. Yo aquí me basé en el evangelio según San Marcos, pero lea lo que dice en Mateo 24 en relación a esto mismo, al velar, ¿cierto? Al orar y al mirar, al estar atento. Lea lo que dice Lucas, Lucas 21, queridos hermanos, Lucas 21, en relación también, ¿cierto? A esto mismo. Velad, dice Lucas. Y es más interesante porque en la última parte, les voy a leer desde el verso 34 al 36. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, ¿qué cosa? Orando, dice, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Querido hermano, si usted está muy comodito allí, y a todos en realidad, este ejercicio lo tenemos que hacer todos, analicemos nuestra experiencia, miremos, estemos atentos, velemos, cuidemos, defendamos, manteniéndonos activos, y oremos, y oremos. Mire, vele y ore. Es mi deseo y es mi oración. Para mí, en primer lugar, ¿cierto? Y también para cada uno de mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana y que esto que hemos aprendido hoy día, que hemos meditado, realmente sea una realidad en nuestra experiencia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos queridos.